El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, pasando fronteras, enseñando, formando el carácter de todos aquellos que me están escuchando a través de la web. En el estado de Texas, la hermosa ciudad, el maestro Briceño transmite con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha responsabilidad. Estamos entregando una semilla, creyendo que está cayendo en tierra buena, abonada, gentes que tienen sed de escuchar la verdad del reino. Esto es una verdad verdadera, absoluta, que trae resultados, que desata el poder de Dios, la presencia del Espíritu, la gloria de Dios se mueve. Se hace una verdad en nuestras vidas, en nuestro ser. Hay presencia, hay gloria, hay manifestación, hay sanidad. Cuando depositamos la fe en estas verdades. Estamos tocando el tema o desarrollando un tópico del tema la santidad genuina. Estamos dando razones que me conducen a la santidad genuina. Ya dimos la primera, el amor. Cuando usted ama con el amor incondicional, con el ágape de Dios, no hay nada en este mundo que Dios le pida a usted que usted lo deje de hacer por el ser que usted ama, que es Dios. Debemos de vivir enamorados de Dios, atentos a sus demandas, amar a Dios y amar todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que se relacione a Dios, amarlo. Jesús nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Cuando de ti emana el amor, mira, no hay lugar para decirle sí al pecado, para ceder tan fácilmente, y menos para hacer planes y proyectos para pecar, que en forma tan descarada que yo no sé dónde está Dios en todo esto, que fácilmente me dejo mover por el pecado. ¿Dónde está Dios en todo esto? Porque con el pecado yo lo ofendo, yo traiciono, entendiendo lo que es traición, porque a Dios nadie lo traiciona, Dios sabe todas las cosas. Hiero a su corazón, con eso que esto contrista y apaga el espíritu. Bueno, por eso siempre me he preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? La segunda razón que debe estar presente en mí y que debe de emanar de mí para que se active el dominio propio y decirle no a las ofertas de la vida, del diablo, de las tinieblas, de los demonios. No. Es la honra. Lo que es el honor. Y mire, el término honor viene del griego time. T-I-M-E. Time. De donde se deriva honra, honorable, honroso, honrar. El tener honor o sus derivados es darle el valor
el respeto, la consideración, el lugar a las cosas o a un ente tal y como se lo merecen, en este caso a Dios. Entonces, en relación a Dios y al creyente, honrar es la más grande actitud, expresión de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser sin que quede reservas alguna. Y que dicha entrega va de acorde a sus principios, su naturaleza, sus demandas, sus preceptos, sus designios, su voluntad absoluta. Honrar indica la preservación y manifestación de virtudes personales ante un ser, como la rectitud, la integridad, la decencia, y que dichas virtudes son parte de su naturaleza. De esta manera, la honra en relación a Dios se refiere al honor personal que abarca santidad, respeto, decoro e integridad ante el ser que adoramos y servimos. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kavod, que indica gloria. Honra es reconocer lo omniglorioso que es Dios. Que todo esto nos llevará a ser participantes de su gloria. El honrar a Dios es algo propio y voluntario que debe emanar del creyente, de nosotros como sus hijos, sin imposición, sin intimidación ni control. Es algo que está en su más grande deseo de mostrar la vida de Dios ante un mundo lleno de perversidad y lujuria. Pablo, el apóstol, en la carta que escribe a Timoteo, dice que de nosotros depende el que seamos un vaso de honra o de deshonra para Dios ante un mundo que nos rodea. Eso lo describe el apóstol Pablo. En segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 20 al 22, dice, cito, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, por lo que les vengo diciendo, lo que quiere decir esto. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificados, útil al Señor, y dispuestos y preparados para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, hablando Pablo con Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpios honran y invocan al Señor. ¿Eh? ¿Dónde está Dios cuando tú haces un pecado con premeditación y alevosía? Haces proyectos para pecar. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo deshonras a Dios? Y eres la deshonra para Dios en un mundo que te rodea.
ese término vil que aparece en el pasaje que utiliza el apóstol Pablo en la carta fue ajenes, ajenes, que indica de baja estima, lo que carece de reputación. Esto es aquello que carecía de fama, no siendo tenido en cuenta para nada a los ojos del mundo. Y que está relacionado con lo inmundo. Por otra parte, el término pasiones que menciona el apóstol en la carta es epitumia, la cual indica concupiscencia desenfrenada, que en este caso está relacionada con lo malo, propio a la codicia, deseos desordenados, perversidad. Entonces, según el término usado para las pasiones, tomando en cuenta la edad de Timoteo, la edad que tenía Timoteo, en plena juventud, las demandas de Pablo a sus discípulos no son fáciles, pero es su única opción para agradar y honrar a Dios ante un mundo que lo rodea, hundido en el pecado. Entonces, viéndolo desde otro ángulo, en el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que le honran. Esto nos llevará a ser un instrumento de honra bilateral en el ser honrado por Dios para seguir honrándolo a Él ante un mundo que está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Si usted se va a la carta que escribe Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Segunda causa para la cual yo debo honrar a Dios. Tercera causa, agradecimiento. Agradecimiento. No hay en el mundo, señores, un libro, ni papel, ni tinta en la que tú puedas escribir las razones y motivos por las cuales tú debes estar agradecido ante un Dios tan grande, tan amoroso. Pero antes de entrar en esto, quiero decirle que la honra que nosotros debemos tener a favor de Dios y ante Dios es producto de cuánto tú le amas a Él. La honra y el amor están ligados, están muy ligados. Yo voy a honrar a Dios por causa del amor que siento por Él. Pero el agradecimiento, vamos a ver el agradecimiento. El ser carente de aprecios se conoce como un tipo de ingratitud. Y esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Entonces fíjense que si nosotros no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir las abundancias que hemos heredado del reino de la luz. La iglesia está llena, señores, de mal agradecidos. Me hace acordar aquella escena donde Jesús sanó a 10 leprosos y uno solo se regresó a dar gracias. Uno, y era gentil. Los demás eran judíos. Hay gente en la iglesia que se cree en la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano, la tapa del frasco, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto. Ellos se creen. Ese puede ser el porcentaje de la gente malagradecida que tenemos en casa.
Mire, uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos comete en contra de Dios es la ingratitud. El término que aparece en la escritura para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. Clavos, heridas, torturas, flagelaciones, viacrucis, hexemaní, quebrantamiento. Por todo eso tuvo que pasar Jesús para que obtuviésemos justicia y vida. Eso no lo vemos, sino que fácilmente cedemos al pecado y somos ingratos, malagradecidos. Entonces, el caer en pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud, al no darle el valor y el aprecio que se merece, el alto costo que tuvo nuestra salvación. Costo en la cual se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimientos. No fue fácil. Ya lo dije, no hay libros ni tinta en el mundo como para poder escribir los motivos que debemos tener nosotros para ser agradecidos. No hay. El oxígeno que respiramos. Yo pasé, mire, José Briceño, el maestro Briceño, tuvo 10 días hospitalizados con COVID. Casi me muero, casi me entuban. Dios tuvo misericordia de mí, sanó la enfermedad, pero a mí en el momento que estuve hospitalizado, en el cuarto donde estaba yo solo, me dieron 2 crisis de asfixias. Es algo tan feo, tan diabólico, tan satánico, tan tiniebla, que teniendo bronquios, pulmones y habiendo oxígeno no puedes respirar. Una cosa fea. Que pasa como el pez cuando lo sacas del agua, él por las agallas, él extrae el oxígeno del agua. El oxígeno de afuera no le sirve. Igual pasa con los que padecen de esta enfermedad. Teniendo bronquios, teniendo pulmones y oxígeno, no puedes respirar. Y yo sentí que me estaba ahogando. Una cosa fea. Entonces cuando pude ver, señores, el valor del oxígeno que recibimos de Dios Padre. A mí me colocaron oxígeno del pesado porque el liviano no me daba. Y superé, gracias a Dios, el Señor sanó la enfermedad, la superé, deposité mi fe en lo que Él hizo, en el sacrificio de Jesús, el Espíritu intervino y me sanó. Pero agradecido del oxígeno que recibo, del sol, de la comida. ¿Cuánta gente no hay ahora mismo que no ha comido? De mis hijos que los tengo conmigo, de mi esposa, del carro que Él me ha dado, de la casa que tengo, de la salud que gozo, de la ropa. Mira, hay pero el montón, motivos por que usted debe ser agradecido y no lo somos, sino que fácilmente cometemos pecados con premeditación y alevosía. ¿Y quién es Dios? ¿Dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este asunto? Cuarto motivo por el cual debo ser santo es por propósito. Por propósito. Mire, te voy a dar un ejemplo. Algo así como una verdad paralela, como para que me puedas entender lo que te quiero decir. Si a mí no me importa el bienestar de mis hijos, el futuro de mis hijos, la providencia de mis hijos, lo estable y lo promovido que pueden estar mis hijos en el futuro, si a mí no me interesa eso es porque yo no amo a mis hijos. Yo no los amo. Por eso luché para darles sus estudios, por eso luché para darles todo. Hoy son profesionales, los veo que están surgiendo, creciendo, desarrollándose.
pero todo lo hice por amor, porque me preocupa su futuro. ¿Qué usted quiere decir esto en relación a Dios? Porque quiero decirte que aunque Dios no tiene futuro, Él es el futuro. O sea, Dios está en el presente, en el pasado y en el futuro. Dios es. Dios no fue ni será, Dios es. En el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Dios está allí. Pero Dios tiene un propósito conmigo y contigo que me estás escuchando que se ha de llevar a cabo en el futuro, que se ha de alcanzar en el futuro. Un propósito, una visión, que si a mí no me interesa el propósito de Dios y la visión que Dios ha puesto en mí, entonces fácilmente, porque como no me interesa eso, pues fácilmente yo puedo atentar en contra de eso, de ese propósito, de esa visión que Dios puso en mí, puedo atentar en contra de ella por causa del pecado. Oiga, présteme atención a esto. Conozco el tipo de persona, pero el montón, en el tiempo que tengo en el ministerio, de ver gente, señores destruidos, acabados, sin finanzas, sin familia, sin salud, o unos murieron y troncharon el propósito de Dios en su vida por causa del pecado, porque no les importó el propósito de Dios. A ellos no les interesó eso. ¿Y dónde estaba Dios en el asunto? Yo entiendo que el propósito de Dios, en Él nadie lo troncha, nadie lo acaba, nadie lo arruina. Dios va a llevar a cabo su propósito a través de ti, contigo o sin ti. Punto. Lo va a llevar a cabo. Porque cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le habla, le da la salutación y después le habla de Jesús, el caso de que va a ser el vientre que va a recibir al Salvador, si María hubiese dicho no, pues el ángel Gabriel va a la casa del lado, se busca a Petra, tuviésemos la Virgen Petra, no la Virgen María, pero Jesús tenía que nacer. Porque el propósito de Dios en Él no lo detiene nadie, se detiene en ti. En ti. María dijo, hágase con tu sierva la voluntad de mi Señor. Y Dios llevó a cabo su propósito en la vida de María porque fue obediente. Hubo quebrantamiento, sumisión, sujeción, obediencia, aceptó la palabra. Entonces, cuando yo peco con premeditación y alevosía, señores, yo estoy atentando en contra del propósito de Dios. ¿O es que el propósito de Dios en mi vida no es suficiente para decirle no al pecado? Señores, perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Un hombre sin propósito es un ser incompleto. Es un nómada, un barco a la deriva, un ser sin destino. El propósito de Dios en la vida del hombre es la vida misma, ya que Dios preservará la vida de los hombres por causa de su propósito. Hasta que Dios no termine de hacer con ellos lo que dijo que iba a hacer, no se puede morir. Si usted analiza bien, a Simeón, no sé si usted se acuerda de ese profeta que todos los días iba al templo, y cuando llegaron a presentar a Jesús, Simeón estaba allí, agarró a Jesús en sus brazos y esta fue la oración que dijo: despide a tu siervo en paz, porque conforme lo has dicho en tu palabra, que hasta que mis ojos no vieran el Mesías yo no podía ver muerte. Quiere decir que hasta que tú no veas cumplido lo que Dios va a hacer contigo en la vida, tú no te puedes morir. Pero por causa del pecado, tú puedes morir en cualquier momento. Ahora, yo no te estoy diciendo esto para que tú preserves el propósito por temor a morir. Te estoy diciendo esto es para que tú, porque entonces eso sería una obediencia por reprensión, intimidación. Te estoy diciendo esto para que tú, para que no haya nada en la vida que te interese más que el propósito de Dios por causa del amor que tú sientes por Él. Todo, señores, está fundamentado en el amor. En el amor. La vivencia
en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para mantenernos en el propósito del Eterno y a su vez conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vivencia intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. ¿Por qué peco descarada y premeditadamente? Porque a mí no me interesa el propósito de Dios en mi vida. Esto no es fácil. De hombres que hoy no son nadie, que se lo perdieron todo, que fueron desechados por Dios para su propósito eterno. Siguen viviendo, le tendrán que dar cuenta a Dios por el ministerio, pero ya fueron desechados por Dios. ¿Por qué? Porque pecaron tan descaradamente. Premeditación, alevosía, planes y proyectos. Y yo conozco de gente que fueron desechados por Dios porque no les importó el propósito de Dios. Un Moisés no entró en la tierra prometida. Un Elí no siguió ejerciendo su sacerdocio. Murieron. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito del Eterno y ser ascendidos y promovidos en su reino. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 verso 15. El original lo expresa como sigue: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. El término procurar que se utilizó en el griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso, con un arduo deseo, con una intensa pasión, con una entrega, sin medida y sin reserva. El término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado acto útil para el servicio o para el mercado. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata, que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados, lo que Pablo le quiso decir a Timoteo fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios, en sus demandas, en su misión, en su gestión, en obediencia, haciendo una vivencia, lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios estés apto para ser ascendido y promovido en el reino. Señores, debemos tomar en cuenta que toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el sol promovido tiene que ver con expansión, que viene siendo el hasta dónde Dios te puede llevar. Todo esto es producto del desarrollo en la vida de santidad en la que vivimos o en la que debemos vivir como resultado de la formación de un carácter o de los principios del pensamiento de Dios. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no vivir de pasiones, de apariencias en la fe. Apariencias en la fe. Cuando le hizo mención de la fe no fingida, dice bien claro, Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 7, dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas
para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hijos, yo estoy por comenzar un trabajo en una organización acá en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Por causa de eso estoy estudiando, realizando 3 años de estudios, ya a punto me gradúo. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el comité de credenciales, los que representan dicha organización, me mandaron a elaborar mi propio código de ética ministerial. Cuando empecé a investigar esto, me doy cuenta que Pablo, lo que le presenta a Pablo, debo decir, lo que le presenta a Timoteo, el apóstol Pablo, lo que le presenta a Timoteo en la primera y segunda carta, a Tito y a Filimón en las cartas, es un código de ética ministerial. Impresionante. Tuve que levantar un código de ética ministerial de 15 principios y presentarlos y mantenerlos y publicarlos por la web. Billy Graham lo publicó por el New York Times, su propio código de ética ministerial. La iglesia carece de eso. Los ministerios carecen de eso. Ministros que fácilmente pecan con premeditación, alevosía, planes y proyectos para pecar, entran en terreno de inmoralidad sexual, de problemas de filalguria, de amor al dinero, de mamones internos, y para usted de contar. Un desastre, una depravación. ¿Dónde está el propósito de Dios en la vida de ellos? ¿Qué les interesa o no? Mire, la moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar y pregonar nuestra fe. Podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar su propósito en nosotros. Carlos Swindon, plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Él dijo, cito, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede. 2. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones con los más altos niveles de corrupción financiera en la que hayamos vivido. Sí se puede. Pero cuando dijo el 4, me sacudió mi espíritu. Dijo, 4, pero nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergidos en el pecado. Porque todo llamado que viene de Dios no es una profesión, es una vocación y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Señores, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos lo vamos a recibir. En Dios no hay un atajo como para caerle adelante. El pecado es como un gran peso que te resta o nos resta velocidad en la carrera en relación al propósito de Dios. Y en algunos casos te puede eliminar del propósito divino. Pablo, como escritor, describe esto como advertencia en la carta a los Corintios. Usted se busca, primera carta a Corintios, el capítulo 9, verso 24-27, dice, cito, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El término eliminado que plasmó Pablo en la forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensa futuras. Vuelvo a repetir porque me llamó la atención este término. El término yo mismo tiene que ver con una autoeliminación, con una autoeliminación. Yo me autoeliminé yo mismo. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensas futuras. Es triste decirlo, que en la actualidad hay creyentes que siendo llamados por Dios, por causa de su reincidencia en el pecado en forma descarada, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio de su obra. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbre, humanismo, estrategias, iniciativas propias, que no dejan de tener resultados, pero para efecto de Dios no tendrán recompensa alguna. Hay una gran diferencia en caer en bruces en forma fortuita en el pecado que premeditar el pecado. El que hayamos caído en el pecado cotidiano en forma inesperada es entendido por Dios y se conoce como un pecado por incidente o accidente. Pero el hacer planes y proyectos para pecar en forma descarada, con alevosía, se conoce como rebeldía y es condenado y tomado muy en serio por el gran yo soy. Este fue el pecado de Acán, el cual premeditó y mantuvo oculto su error. Si analizamos el pasaje, Acán se movió en 4 pasos que son comunes en aquellos que premeditan el pecado. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Vio, codició, tomó y escondió y ocultó el pecado. Usted búsquelo. Búsquelo en Josué capítulo 7, versos 20 al 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Este es el denominador común. Analícelo usted para que se dé cuenta. Que se está dando en forma descarada en nuestras congregaciones de ministros y feligreses que vieron el pecado, lo codiciaron, lo tomaron y lo mantuvieron oculto. El problema de Acán fue que se arrepintió después que su pecado fue descubierto. Si él hubiese tomado la decisión de manifestar su pecado en una actitud de arrepentimiento, es probable que Dios hubiese tenido misericordia de él. El pecado premeditado de este hombre destruyó su vida, su familia, sus bienes, sin lugar a duda el propósito de Dios en él. Y Pablo en su carta nos aconseja a no premeditar el pecado, sino luchar en contra de él. Romanos capítulo 13, verso 13 a 14 dice: andemos como de día, honestamente, cito, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor
Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis, no premedites, no hagas planes, no hagas proyectos para desarrollar el pecado. Yo me pongo a pensar un poco y digo, wow, no puedo, o sea, yo no puedo. Por muy apetitoso, conmovedor, sensacional, apetitoso, atractivo, codiciable, que sea lo que Satanás o el mundo te ofrece en la tentación, tú activas el encratén, el dominio propio y fácilmente dices, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. La cuarta razón es por sentido de conveniencia. Por sentido de conveniencia. ¿De qué usted está hablándome? Mira, un hombre, una persona con el carácter ajustado a las demandas de Dios, siempre tendrá sentido de conveniencia. Tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y lo que no le conviene. Y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Punto. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida, un hombre de éxito. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Eso está en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versos 12 al 13. En la primera carta a Corintios, el capítulo 10, verso 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si usted se va a la carta de los Romanos, Pablo presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que no conviene. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso está en Romanos 1, verso 28 al 32. Dice, cito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. David tuvo sentido de conveniencia. David sabía por sentido de conveniencia después de la caída con Betsabé que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no le serán favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. Eso está escrito en el Salmo 103, verso 1 al 5. Dice, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sea agradecido. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que David con un espíritu muerto, porque no había nacido de nuevo, no había justicia, no había vida en él, pero con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, le ministró un alma que estaba latente. Señores, nosotros con un espíritu lleno de vida de Dios nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionada y santificada por Dios.
Pablo habla y trata el suicidio del alma. Pablo te habla del suicidio del alma, que nosotros somos los que tenemos que suicidar el alma. Cuando digo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que hago vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20, pero en Colosenses, que el capítulo 3, versos 5 al 7 dice, haced morir, suicida el alma. Hay que suicidar el alma. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas, pero háganla morir. Honren, amen, sean agradecidos, cuiden el propósito de Dios, tengan sentido de conveniencia. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Eso está muy bien escrito, me conmovió. Pablo, en la primera carta que escribió a Timoteo, el capítulo 4, versos 6 al 7, dice: si esto enseña, cito, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Es decir, te lo voy a decir así como más amplificado, más claro: engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, y Dios pueda llevar a cabo su propósito en ti. O sea que el simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mi vida y con él las demás cosas, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio, y no optar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y me mantiene en su propósito, siendo de bendición para mi vida. Dolor decirlo, pero es una verdad. Los he visto morir por causa del pecado, fracasar. Hoy son unos mendigos pordioseros. Y te hablo de que he sido testigo de hombres que fueron llamados por Dios, que negativamente no tuvieron un sentido de conveniencia, y por tal causa no tuvieron dominio sobre las vanaglorias de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero, un mamón interno, una filalguria, amor al dinero. No tuvieron dominio sobre la inmoralidad sexual y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores. Perdieron el derecho de ejercer el ministerio, perdieron su hogar, la salud, entre otras cosas. Aún muchos perdieron la vida. Hay que tener un sentido de obstinación, terquedad e intransigencia, testarudez, y ser porfiados o estar cegados ante la verdad para no entender y elegir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Miren,
Cuando alguien recibe de Dios dinero, fama, prestigio y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de Él. Pero cuando alguien cambia su manera de ser por causa de tener estos bienes, tal persona no es confiable para Dios en los asuntos del reino. Vamos a mantenernos un sentido de conveniencia, que eso nos va a llevar a tener dominio propio y tomar decisiones sabias en la vida. Y seremos gentes triunfadores, que tiene que ver con éxito, triunfar sobre todos esos flagelos. Lo otro es que debemos ser santos por sentido de traslado. Señores, si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿qué sentido tiene el que estemos otra vez en las tinieblas? ¿Qué hacemos en las tinieblas? O sea, ¿nosotros somos embajadores de Cristo en el reino eterno o somos espías del diablo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué somos? ¿Somos embajadores de Cristo en el reino eterno o somos espías del diablo dentro del cuerpo de Cristo? El texto es claro, dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para trabajar en pro de la luz, afectando las tinieblas. ¿Qué haces en las tinieblas? No tiene sentido de traslado. ¿Para qué te vas a volver al vómito? Como al perro, al lodo, como al puerco. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Primera carta que escribe Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linajes escogidos, wow, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para o con el propósito que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero si te vas a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea que el sentido de traslado es estar persuadido o esa persuasión que tengo en el espíritu que me lleva a activar el dominio propio y no me permite a mí mismo volver al lugar de donde fui sacado. Señor, en conclusión a todo lo que vengo enseñando, estos mensajes, señores, si estos factores que nosotros acabemos de amar, estas virtudes, el amor, la honra, el agradecimiento, el sentido de traslado, el propósito, sentido de conveniencia, esto que acabamos de presentar, o que yo acabo de presentar, nos conduce a una vida de lealtad, entonces podemos decir que nuestro estado de santidad genuino ante Dios y ante los que nos rodean. Tome en cuenta todas estas virtudes, métaselas en su espíritu. Métaselas en su espíritu. Ame a Dios sobre todas las cosas. Honre a Dios sobre todas las cosas. Primero Él, déle el lugar que le corresponde. Sea agradecido. Cuide el propósito de Dios en su vida. Tenga sentido de conveniencia y tenga sentido de traslado. Guarde estos principios de reino y le aseguro que usted va a vivir una vida total, en santidad total y completa, agradando a Dios. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Por favor,
Oren mucho por mí, no me dejen solo, oren mucho por mí. La oración de justo puede mucho. 2, comparte estos mensajes. Búsquese nuevos suscriptores, por favor, y compartan estos mensajes. No se queden con él. Lo tercero, si tú puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los teléfonos, ahí están los correos, en el portal lo puedes ver para que envíes una ofrenda para este ministerio que te bendecimos y te lo agradecemos. Da de gracias, porque de gracia recibiste, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra, dice el texto sagrado. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.